lucha continúa. Creo que esto nos queda muy claro, que estamos en un Estado, en un régimen de derecho caduco, corrupto, que no admite que el pueblo levante la voz. Y por eso nuestra posición es la misma. No hay ninguna decisión que se toma ahorita. La decisión se tomó en el 2001 de no dejar la tierra, de defenderla a costa de nuestra propia vida. Es la misma posición que hoy tenemos. No vamos a dejar la tierra. Esa es la posición. Los medios de comunicación para presentar las evidencias de los riesgos que representa el proyecto del nuevo aeropuerto. Enrique Peña Nieto miente. La reactivación del proyecto del aeropuerto en nuestro territorio se ha realizado en un contexto de falsa transparencia, de manera irresponsable y apresurada. Las autoridades responsables de proteger el medio ambiente, el compromiso cultural y la soberanía nacional, como Semarnat, el INAH, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los poderes legislativos y las autoridades municipales y estatal han aprobado el inicio de una obra que representa un grave riesgo de vulnerabilidad para el medio ambiente, la destrucción, nuestro patrimonio histórico y paleontológico, además que amenaza calidad de vida de los habitantes de la región noreste del Valle de México. Una obra que el gobierno federal se da prisa en echar a andar a pesar de las impugnaciones y argumentación presentadas en contra. La aprobación del proyecto y la asignación de las primeras licitaciones son evidencia de la urgencia de Enrique Peña Nieto por concretar su despojo. El paso del lago de Texcoco es un área que por su condición natural ha sido estigmatizada como un espacio de reducido potencial en términos de información y patrimonio arqueológico y paleontológico. Sin embargo, trabajos de investigación realizados en 2003 por el doctor Jeffrey Parsons de la Universidad de Michigan y por un servidor como investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, acreditaron que ello no solo es incorrecto, sino una falacia que juzgamos hoy se arguye con el propósito de allanar el camino al proyecto de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. En trabajos de investigación que realizamos entonces, en 2003, registramos en un área aproximadamente de 25 kilómetros cuadrados, localizados al sur del Caracol, precisamente donde se proyecta ahora la construcción de las 3 primeras pistas de este proyecto de nuevo aeropuerto, registramos, decía, poco más de 1.100 puntos con presencia de restos de material arqueológico en superficie, más de 30 de ellos con evidencia suficiente para ser registrados formalmente como sitios asentamiento. En términos de la cronología de los puntos localizados y apoyados en la colecta y en correlatos cerámicos, pudimos establecer que la superficie del vaso no solo ha tenido una dinámica sucesión de fluctuaciones en la extensión de la lámina de agua, sino que en varios momentos, a partir de estos diferentes movimientos de expansión o contracción, ha sido ocupadas sus riberas desde hace más de 2.200 años antes del presente, esto es 200 antes de Cristo, hasta 1519, que es el momento del contacto. Por supuesto hay evidencia también de carácter histórico posterior y que corresponde a la colonia y el México independiente. Lo que quiero señalar en todo caso es de que de los poco más de 1.100 sitios que registramos, tenemos evidencia cultural de uso del espacio desde hace 2.200 años. Trabajos de salvamento en contraste, y esto lo subrayo, en contraste con los trabajos que hicimos en 2003, trabajos de salvamento arqueológico que realizaron en 2012, suscritos por un arqueólogo de apellido Ortuña,
entregados como informe técnico al INAH reportaron un número sensiblemente menor a lo que habíamos informado antes. Ellos reportaron solo 28 sitios y 270 puntos, aproximadamente el 25% de lo que nosotros vimos y registramos en superficie. Discutimos estos datos críticamente porque no solo sorprende la sobreposición de las áreas de recorrido a diferencia de 10 años, sino también porque el registro que ellos han hecho es sensiblemente menor al que hicimos nosotros. En el informe técnico que ellos entregaron en 2012, no solo no hay una sola referencia al método de recorrido, sino que tampoco se dice cuánto tiempo fue el que realizaron y cuántos los que estuvieron haciendo el recorrido. Para un área de esas dimensiones, un recorrido sistemático demanda por lo menos 4 meses de trabajo con equipos no menores a 10 gentes en recorridos sistemáticos. Finalmente, después de poner en relevancia el valor del patrimonio cultural que yace en el vaso del lago de Texcoco, acreditamos que el área que ha de ser afectada o se pretende afectar y en donde ya se han iniciado trabajos de movimientos masivos de tierra para el levantamiento de bordos, terracerías, etcétera, subrayamos que los trabajos de salvamento e investigación arqueológica que supuestamente ahí se han venido desarrollando desde el 2012 solo han cubierto una pequeña fracción del área que debe de ser atendida. Esto es, no se ha hecho el trabajo completo que debería de haberse hecho, una tarea que necesariamente se tiene que realizar y concluir antes del inicio de cualquier obra, para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Salvamento, permita que se proceda a los trabajos que se pretendan hacer. Y finalmente diría yo que la protección del patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico no es una prerrogativa ni una concesión que la sociedad haya dado a ningún instituto nacional. La protección del patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico del país es una responsabilidad de toda la sociedad. De hecho, el patrimonio cultural de México es de todos los mexicanos. En este sentido, quiero llamar la atención porque se requiere transparencia en los trabajos que esté realizando el instituto a través de cualquiera de sus direcciones, y que esto sea informado de manera suficientemente clara al conjunto de la sociedad. Lo que presumo y me inquieta es que los trabajos de salvamento que se realizaron en 2012, y a diferencia de los que pudimos realizar conjuntamente 2 instituciones en 2003, es que es un trabajo prácticamente a modo, cuyo único propósito ha sido allanar el camino para un proyecto del que ya tenemos bastantes referencias. Con esto concluyo. Cuando empecé a ver el manifiesto de impacto ambiental, obviamente hay unas inconsistencias ahí muy importantes, que en el caso de Semarnat es increíble que acepte este documento, lo apruebe, no cuenta con estudios de mecánica de suelos en un sentido técnico, digamos así, no cuenta con memorias descriptivas. Cuesta trabajo, la verdad, aceptar un proyecto que en realidad es un anteproyecto básicamente, y que lo hayan aceptado en este sentido. Bueno, en cuestiones un poco más técnicas, cuando en la mía plantean el sistema de construcción, en este caso la cimentación, y no mencionan, o en este caso dicen, no mencionan absolutamente nada del daño que van a ocasionar los mantos acuíferos en la zona de Texcoco. Prácticamente es una área sobreexplotada, se extraen cantidades de agua que se reparte en toda la ciudad. Lamentablemente tampoco dicen que es una parte de la zona 3, la parte 3, que es la zona lacustre. Esta a su vez se divide en otras 3, A, B y C, que es la A, un suelo totalmente inestable, con profesiones de hundimientos y que se pueden encontrar fallas. Naturalmente cuesta trabajo también que no hayan leído por lo menos el reglamento de construcciones, no menciona absolutamente nada, ni un
párrafo, nada absolutamente de esto. No dicen cómo lo van a mitigar, no dicen absolutamente nada. Los pilotes, algún sembrado más técnico también. Cuestiones de que van a usar pilotes, la cementación, losas de cementación. Bueno, ¿qué daño van a tener esto? No dice absolutamente nada también el documento. Las terracerías de igual forma, las pistas de arrojamiento, el sistema constructivo. Todo construcción sabe que al hacer una caja de construcción, meter terracerías, obviamente tenemos que desecar el terreno. Si el terreno es inestable y cuenta con humedad, pues hay que secarlo, hay que meter ciertas capas con material acorde a las calidades de construcción, y esto prácticamente va a afectar a los mantos freáticos. Entonces, una incongruencia de que no van a afectarlo es ilógico, se va a afectar. Trataba de dividirlo en dos partes. Es la parte antes, bueno, durante el proyecto de la construcción, y el posterior. Tampoco se dice, por ejemplo, en los aeropuertos no menciona absolutamente un estudio de Mitre, los anexos que maneja la mía, un estudio que mandaron a hacer en el MIT. Toman de base algunos estudios de aeropuertos en Estados Unidos, pero no toman y toman de base, hacen estudios aquí en la zona de Texcoco, pero no toman en cuenta que un avión en este sentido de niveles de sonido, de los decibeles, tiene una aproximación de 130, 120, 130 decibeles, y los humanos aguantamos, es más, hay normas en acústica que no superan los 55, entonces no sé cómo van a absorber toda esa cantidad de ruido, contaminación. El combustible que se va a usar en los aviones también es importante decirlo. Estamos hablando de pasar de 132,000 vuelos aproximadamente anuales a 1 millón, entonces el impacto es brutal en cuestiones de aire, en cuestiones de ruido. No lo dicen tampoco, ¿no? Hay que decirlo, se tiene que nos tenemos que enfocar en esto, porque no es un problema nada más de Atenco. O sea, cuantitativamente tenemos afortunadamente a los compañeros que están abogando porque no se haga esto, ¿no? Pero afecta a los municipios más poblados de la zona metropolitana. Megalópolis de 33 millones de pobladores, y al lado está Zacatepec con más de 1,5 millones. Abajo está Ciudad Neza, igual, 1,200,000. Está el Gustavo Madero con 1,200,000 aproximadamente. Ciudad Neza, más de 1 millón también. Es increíble también que tiene que ser cuantitativa también. Cualitativa en este sentido, afortunadamente con los compañeros, y cuantitativamente porque nos va a afectar a todos. En la megalópolis estamos todos aquí viviendo. Es todos los municipios, las zonas metropolitanas de Puebla igual, el Estado de México, Hidalgo, toda la parte de Cuernavaca también. Todos nos vamos a inhalar el queroseno que se va a consumir con los aviones. Entonces es importante decirlo. Y bueno, en cuanto a construcciones, no más por cerrar, se me hace que el gobierno, bueno, no sorprende el gobierno pues, pero el patrimonio, que digan que es patrimonio nacional, bueno, como arquitectura, digamos, ojalá y tengan un tiempito y lean los tomos de Enrique Flores Cañas y sepan que es un patrimonio nacional, no un aeropuerto, que la verdad es que es prácticamente un proyecto genocida para todos nos vamos a inhalar eso, todos vamos a escuchar el ruido. Entonces, ¿quién se va a hacer responsable de eso? De lo que nosotros hicimos fue analizar la manifestación de impacto ambiental y después el resolutivo que emite la Semarnat, para saber si la Semarnat había resuelto o no bien, de manera adecuada muchas de las deficiencias que había en la manifestación de impacto ambiental. Entonces, la razón por la que nosotros decidimos hacer esto, además de la opacidad con la que se ha manejado y la velocidad en la que se aprobó, se evitó cualquier tipo de discusión y cualquier tipo de análisis. Es un dato que tiene que ver con que actualmente el subsecretario de la Semarnat en cuanto a planeación y desarrollo es Rodolfo Lassi Tamayo, y resulta ser que él es socio director y fundador de la consultoría ambiental que desarrolló la manifestación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, este grave conflicto de interés
en el que la misma autoridad es juez y parte, evita por completo que haya una evaluación objetiva de los posibles impactos ambientales, ¿no? Entonces, cuando notamos que eso era lo que estaba pasando, decidimos analizar tanto la manifestación como el resolutivo, sabiendo que íbamos a encontrar cosas que se estaban ocultando con el propósito de que pasara rápido este proyecto, ¿no? Entonces, nosotros encontramos 9 puntos, que son 9 deficiencias que tiene la manifestación de impacto ambiental y que la Semarnat en su resolutivo omite resolver al respecto o pedir más información, y en ese sentido el resolutivo es deficiente. Entonces, les quiero leer los 9 puntos. 1. El proyecto contempla la siembra de 264.534 individuos de especies exóticas invasoras como una de las principales medidas de compensación. 2. La construcción del proyecto viola el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco. 3. El proyecto se pretende construir en la zona de mayor vulnerabilidad y omite la presentación de estudios de riesgo ambiental asociados a la posibilidad de inundaciones ante eventos hidrometeorológicos. 4. No existen elementos técnicos suficientes para asegurar que las obras hidráulicas que supuestamente desviarán los escurrimientos sean suficientes para evitar las inundaciones en la zona del proyecto y en las zonas aledañas. 5. El proyecto pretende duplicar y mejorar la calidad ambiental de los humedales. Sin embargo, no se presenta ningún tipo de información sobre cómo se crearán y mantendrán estos nuevos cuerpos de agua. 6. No existen escenarios hídricos que permitan evaluar la factibilidad del recurso dentro de la red municipal de agua potable en cada una de las etapas del proyecto. 7. El promovente omite por completo la estimación de uso de agua de la Aerotrópolis, una zona urbanizable en donde trabajarán de manera regular 180.000 personas. Esto supone un gasto adicional de 23.6 millones de metros cúbicos al año, lo cual sería una enorme presión para el recurso hídrico de la región. 8. Los elementos técnicos para evaluar el impacto que sufrirán las aves como complemento... 8. Los elementos técnicos para evaluar el impacto que sufrirán las aves son completamente deficientes. Omiten información deliberadamente, no cuentan con un programa adecuado para el manejo de la ornitofauna, minimizan el riesgo por colisión entre aves y aviones y proponen acciones incorrectas y no justificadas. 9. El estudio de riesgo con respecto a los combustibles que se emplearán subestiman los riesgos asociados a eventos catastróficos. Entonces, estas 9 deficiencias son deficiencias de la manifestación y que la Semarnat al resolver los acepta sin ningún tipo de cuestionamiento. Yo creo que estas 9 son suficientes y que la Semarnat debió de haber rechazado el proyecto, porque justo muchas de las deficiencias que tiene surgen de una omisión deliberada de información por parte de la consultoría ambiental, ¿no? Entonces, la consultoría ambiental, al realizar la manifestación, omite información crucial e importante para el análisis de los impactos ambientales, y la Semarnat omite completamente que la manifestación está haciendo esa omisión deliberada, ¿no? Yo creo que es producto de este conflicto de interés en donde la Semarnat es juez y parte, y yo creo que en ese sentido tiene que echarse para atrás este proyecto. Precisamente por todas estas irregularidades, anomalías de fondo con las que cuenta el proyecto, el día de hoy el Frente de Pueblos, junto con personalidades como Fray Miguel Conchamalo, Fray Raúl Vera, Jody Williams, premio Nobel, y otras organizaciones, colectivos, han suscrito una solicitud de medidas cautelares para pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se suspendan todas las licencias a nivel federal, estatal, de los 3 niveles de gobierno, para que no se lleven a cabo no se inicie este proyecto o este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que el gobierno federal ha anunciado que ya comenzará en febrero, aunque desde antes ya han habido actos de posesión o de despojo sobre esa superficie, actos de construcción. Esta solicitud de medidas cautelares está sustentada precisamente en la búsqueda de preservar y proteger la vida que existe en la región, proteger a los pueblos que habitan en esa región, el acceso al agua, el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria. Los pueblos que habitan en la región trabajan en el campo, viven del campo también. Hay
todo un tejido social que se está viendo violentado por parte del gobierno mexicano en su conjunto. Todo tipo de institución, ya sea del legislativo, ejecutivo, judicial, han tenido un tipo de intervención para facilitar la imposición de este proyecto. Cabe señalar que no solamente existen estas irregularidades que ya bien han señalado los especialistas que nos acompañan, estas irregularidades de fondo que a cualquier ciudadano o ciudadana de México debería de alertar que este tipo de proyectos se pueda llevar a cabo, se pueda materializar, porque va de por medio un medio ambiente sano y el acceso al agua de gran parte de la población que habita en la Ciudad de México también, no solamente para los municipios del Estado de México circunvecinos. También han existido irregularidades de forma, es decir, que este tipo de megaproyectos que tienen un alto impacto social, medioambiental y social, debieron haber sido consultados, diseñados, consultados, tomados en cuenta, y saber si los pueblos de la región otorgaban su consentimiento o no para la realización de este proyecto. Son derechos ya reconocidos, ya ganados a nivel internacional, y que el gobierno mexicano ha suscrito y no puede ser omiso o soslayarlos su existencia. Estos tratados internacionales que aplican en la región a los pueblos que habitan en la región, porque son pueblos originarios con ascendencia de los pueblos chichimecas asentados en la región. Esta identidad cultural les permite ser beneficiarios de los derechos previstos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta identidad cultural la hemos podido constatar mediante un peritaje antropológico que elaboró un equipo interdisciplinario en el juicio agrario 400-2014 en Texcoco. Y todos estos elementos dan la legitimidad y la legalidad para defender la vida, defender el medio ambiente, defender el territorio, defender la vida digna, porque de eso se trata la defensa que hacen los pueblos, las comunidades que están en la región, defender la vida, defenderse de estos proyectos que están precisamente manchados de conflictos de intereses, y que no es el único. Ya ha habido otros, la opinión pública es conocedora de otros proyectos que se han venido abajo por este conflicto de intereses, y este megaproyecto no es la excepción. Hay un gran conflicto de intereses, está Carlos Slim de por medio, muchos otros empresarios que tienen grandes inversiones aseguradas. Esta región no es la más viable ni la ideal para un proyecto de esta magnitud. Y eso es lo que, a través de diversas acciones legales se está emprendiendo. Sin embargo, sí queremos denunciar que ha habido obstáculos por parte de las instituciones de impartición de justicia para que las comunidades accedan de manera libre y que se les resguarden, que se les garanticen sus derechos, que se les protejan, que no se les causen daños irreparables. Los juzgados, los tribunales que han tenido algún tipo de conocimiento en lo que ha venido aconteciendo desde el año pasado con la adopción del dominio pleno en Atenco, han utilizado, han torcido la ley para efecto de permitir que el gobierno federal este proyecto siga su curso. Independientemente de ello, se han agotado las instancias, se siguen agotando las instancias, hay juicios en trámite. El gobierno mexicano no debería seguir dando marcha a este proyecto hasta en tanto realmente haya suficiente información, previa, información suficiente, información verdadera, que permita tener un pleno conocimiento de los impactos que va a tener y la transformación que va a tener en la vida de las comunidades. Hasta ahora no lo ha habido, hasta ahora ha habido opacidad, hasta ahora ha habido falta de información.
y bueno, pues incluso recursos públicos ya destinados por el Congreso de la Unión en el presupuesto fiscal 2015 por cerca de 102 billones de pesos, cuando el gobierno mexicano o el presidente de la República había anunciado en septiembre que no iban a utilizar recursos públicos, pues están utilizando impuestos, recursos públicos del pueblo para generar un proyecto de muchas ganancias para los grupos de empresarios que se van a ver beneficiados. ¿A qué culturas nos referimos cuando hablamos de evidencia arqueológica del lago de Texcoco? En términos de identidad étnica, cuando hablamos de arqueología, entramos en un terreno muy resbaloso. Hablemos, en todo caso, para tener un poco de rigor, de periodos de ocupación. Tenemos, a partir de lo que registramos en superficie, que en términos generales son restos de material cerámico y lítica, encontramos, cuando hablamos de correlato cerámico, quiere decir que del material que nosotros pudimos recoger e identificar al compararlo con colecciones ya establecidas y datadas de distintas maneras, pudimos establecer que encontramos restos de material cerámico que acusa presencia humana y actividad cultural desde 200 años antes de Cristo hasta, por supuesto, el siglo XVI, alrededor de la época del contacto, y años después, durante los primeros años de la colonia. La mayor cantidad de material, por supuesto, porque fue el más recientemente depositado ahí, cuando hablamos del periodo prehispánico, es el que corresponde a la ocupación acolua y mexica, naturalmente. Perdón, ¿cuál era la primera? Acolua, que son los texcocanos, para decirlo de una manera ¿lleva alguna precisa. intermedia? A-C-O, L-H-U-A-C-A-N. Por supuesto, también encontramos material cerámico que corresponde al periodo que conocemos como clásico y con mucha claridad identificatoria de cerámica de origen teotihuacano. Y desde luego también encontramos material mucho más antiguo que tiene que ver con el formativo. Pero estoy dejando de lado algo que me parece que es fundamental. En la ribera lacustre tenemos los depósitos paleontológicos más ricos del continente americano. No estoy hablando de México, estoy hablando de todo el continente americano. En Tocuila, municipio de Texcoco, que es una de las áreas que será afectada por este proyecto, está localizado el yacimiento paleontológico más grande del continente. Es incluso más grande que el mismo poblado de Tocuila hoy. Hay decenas, y no exagero cuando digo decenas, de artículos científicos publicados en México y en el extranjero reportando la dimensión y la importancia no solo paleontológica sino arqueológica de ese depósito. En el ejido de San Felipe, Santa Cruz, tenemos uno de los pocos entierros precerámicos que se han registrado aquí en México. Estamos hablando nuevamente de la ribera lacustre que será afectada por este proyecto. En Atenco mismo, asociado al Parque de los Ahuehuetes y dentro del poblado, existe un importante yacimiento paleontológico. Es decir, estamos hablando de una de las regiones más ricas en evidencia arqueológica y paleontológica, y algo en lo que poco se ha reparado, una de las pocas regiones en donde hay evidencia consistente de presencia humana temprana. Estamos hablando de un área en donde todavía es posible proyectar, dar recurso a proyectos de investigación sobre poblamiento temprano. Creo que esto nos da un escenario claro de la importancia que tiene toda esta región. Hay factores de carácter natural que han favorecido precisamente la preservación de evidencia importante en toda esta región. Pero quiero, y solo para concluir con esta larga respuesta, decir algo más. Uno de los argumentos, y me parece no solo irresponsable, sino, diría yo, hasta tramposo, decir que el vaso del lago de Texcoco es poco rico en términos arqueológicos porque es poco lo que se ve en superficie.
que un arqueólogo o una institución pública ocupada de proteger el patrimonio arqueológico esgrima este argumento es poco menos que quererse tapar el sol con un dedo. Por su condición natural, los procesos de sedimentación tienden a ocultar lo que está en superficie hoy. Lo que dejemos en superficie hoy, dentro de 50 años, probablemente esté cubierto por una capa de tierra o de polvo, como quieran ustedes ver. Si hablamos del universo arqueológico, y este se tasa como tal de 1521 para atrás, podremos entender que han pasado poco más o menos 5 siglos y que las tasas de sedimentación habrán ocultado y enterrado la evidencia arqueológica. De manera que lo que de manera fortuita vemos y hemos visto en la superficie del vaso del lago de Texcoco es lo que de manera completamente eventual y fortuita ha quedado en la superficie o ha sido sacado a la superficie por algún tipo de trabajo, cuando se han generado algún tipo de trabajo ahí, pero la mayor parte de la información arqueológica está oculta. Pongo un ejemplo concreto, y es algo que es del dominio público porque ha sido publicado. En 2003 encontramos 8 fragmentos de sahumadores en superficie. Por la disposición que tenían estos, pensamos que posiblemente se trataba de un sahumador completo. Estoy hablando de un artefacto prehispánico del siglo XIV, XV, XVI, que servía para sahumar, para actividades de carácter ritual. Junto a estos pequeños fragmentos, encontramos que había pequeños pilotitos de madera que sobresalían en posición vertical. Estos pequeños pilotitos, que no tenían más de 5 o 8 centímetros, eran 4 o 5 los que se veían. En un principio pensamos que eran pequeños pilotes de madera que utilizaban los compañeros que hoy todavía trabajan el aguautle, y a esos pilotes que entierran les amarran una madeja de pasto para que ahí depositen sus huevos el mosco. Resulta que cuando comenzamos a limpiar la superficie para poder recuperar el que sería hipotéticamente un sahumador más o menos completo, encontramos que los pilotitos lo que conformaban era un palafito ritual, los restos de un palafito ritual. A los 30 centímetros de haber excavado esa superficie, recuperamos alrededor de 15 sahumadores completos, restos de copal, fragmentos de otros materiales cerámicos. La evidencia completa e incontrovertible de la construcción del palafito, que tenía incluso todavía in situ morillos de madera, no menos de 30 morillos de madera, enterrados hasta 3 metros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La riqueza arqueológica del lugar es extraordinaria y está enterrada. Decir que no es rico solo por lo que vemos en superficie es francamente una falacia. Se han llevado a cabo varias acciones legales, entre ellas un juicio agrario en el Tribunal de Texcoco respecto de la adopción de dominio pleno que convoca el Comisariado Ejidal de San Salvador Atenco. En este juicio se alega violaciones al derecho a la consulta libre, previa e informada del pueblo originario de San Salvador Atenco, en atención a los convenios, tratados internacionales en la materia, en virtud de que la decisión que se toma en esa asamblea es entregar el patrimonio, el uso común, las tierras de uso común del ejido a este megaproyecto. También hay un juicio de amparo en el Juzgado Quinto de Distrito, el 500/2014, contra la Comisión Nacional del Agua, que ha realizado en los últimos años compraventas ilegales respecto de estas tierras, en donde está diseñado la implementación del proyecto. Este juicio de amparo aún no se concluye, y se encuentra en trámite un amparo en revisión. El 8 de enero recientemente, más de 70 personas, más de 70 habitantes de los pueblos que habitan la región promovieron un juicio de amparo para combatir
varios actos de autoridades, entre ellos la autorización del manifiesto de impacto ambiental, con el soporte técnico que los científicos han analizado después de haber desmenuzado más de 900 páginas que constituye el manifiesto de impacto ambiental y la resolución que emite la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat. Asimismo, se impugna la asignación de recursos públicos que hace el Congreso de la Unión por cerca de 102 billones de pesos aproximadamente. Asimismo, bueno, las omisiones en las que pueda incurrir la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en virtud de que este megaproyecto estaría enclavado en medio de varias áreas naturales protegidas, parques nacionales, y que se verán afectados por el desplazamiento de las aves, que buscarán el sitio donde puedan seguir permaneciendo, ¿no?, en las temporadas en las que llegan a esa zona. Y así diversas autoridades, el medio ambiente sano, el derecho a un medio ambiente de acuerdo al artículo 4 constitucional y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros convenios y tratados que protegen este derecho, es también un eje fundamental de esta acción legal. Es importante señalar que este amparo se promueve con base en el interés legítimo, que a raíz de la reforma a la ley de amparo y a la Constitución, en la que ya no solamente una persona puede promover un amparo con base en un interés jurídico, o sea, con base en un criterio de estricto derecho, que tenga que comprobar una afectación material y real con algún documento, ¿no? Sino aquí en este caso hay una afectación a un derecho colectivo, un derecho difuso, un derecho que cualquier ciudadano, habitante, o sea, hombre, mujer, niño, anciano, que esté en la zona de influencia del proyecto, la ley de amparo y la Constitución le reconoce el interés legítimo para promover ese juicio de constitucionalidad. Sin embargo, en este momento, el 13 de enero, el Juzgado Noveno del Distrito, que es el que conoce de este juicio de amparo, 14/2015, desecha la demanda de amparo con argumentos arbitrarios que no se sostienen de ninguna manera desde ninguna perspectiva lógica jurídica. Es omiso en pronunciarse en todos y cada uno de los actos que se reclamaron a 23 autoridades, tanto federales, estatales y de los diversos ayuntamientos municipales. Es omiso, no es una coincidencia, es claro que los conflictos de intereses también tocan a los jueces de distrito. En este caso, el juez noveno de distrito es el juez Jorge Cristóbal Arredondo Gallegos. Ya hemos impugnado el desechamiento que se publicó el 13 de enero y está en vías de remitirse al tribunal colegiado que corresponde a la ciudad de Nezahualcóyotl. Nosotros, yo tengo la plena convicción de que esta decisión que tomó el juez noveno distrito va a ser revertida y vamos a continuar con el curso de este juicio, que es importante porque combate ya no solamente es combatir o tratar de proteger el territorio de una sola comunidad o un ejido, sino que estamos hablando de todas las comunidades, todos los pueblos de Texcoco, de Atenco, de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán, que se verán afectados con la posible implementación del proyecto, y de los habitantes del Valle de México. Y finalmente la solicitud de medidas cautelares que hemos hecho el día de hoy a la Comisión Interamericana, en la que se solicita la protección a la Comisión Interamericana de 15 pueblos, de 15 pueblos originarios de la región de Atenco, Texcoco. Hay un hostigamiento hacia los ejidatarios. Ya no podemos decir es una invitación a que vendas tu tierra,
No, es un hostigamiento el que están haciendo de, ya véndela, solamente faltas tú. Y eso lo están haciendo en nuestro pueblo y en todas las comunidades. No es solamente en la cabecera de Atenco, sino está en todas las comunidades. Ellos están trabajando con una misma modalidad en nuestro municipio, con los ejidatarios, con los posesionarios, con la gente que tiene tierra de cultivo. Ahí están insistiéndoles y sí diciéndoles, de todas maneras en algún momento te vamos a quitar la tierra, o sea, o aceptas el dinero o de todas maneras te vamos a quitar la tierra. Y no solo eso, empiezan a amenazar. Recuerden que en el 2001 sí defendieron y sí ganaron, pero eso no fue legítimo. Entonces sí mueven a la gente. Yo entiendo que no en todos hay una conciencia plena. Sí hay un amor a la tierra, sí hay un amor a nuestro pueblo, a nuestras tradiciones, pero no hay una conciencia plena. Sin embargo, hoy tal parece que está en manos de los ejidatarios el decir entregamos la tierra o no la entregamos. Aquí seguimos sosteniendo que es el pueblo que no ha despertado todavía plenamente en las afectaciones que va a haber, afectaciones quizás no en este momento, afectaciones que vamos a venir viendo, si eso lo impone, si ese proyecto de aeropuerto lo impone, las vamos a venir viendo de aquí a unos, ¿qué será? Unos 3 años, 5 años. Ya no tenemos agua en Atenco, hay mucha escasez de agua, ¿sí? Ya en muchos lugares no nos llega agua. Entonces estamos viendo también la inseguridad, la escasez de agua, el que poco a poco nos van a ir cercando como pueblo, ¿sí? Nos van a ir arrinconando, como lo vemos ahora con las obras que están haciendo en Atenco, que precisamente las está encabezando el presidente municipal, que es Ildefonso Silva Vega, que es también el comisariado ilegítimo. Para nosotros es un traidor del pueblo, es un traidor porque está entregando la tierra, ¿sí? Andrés Ruiz Méndez, están haciendo obras, están echando la casa por la ventana, están diciéndole a la gente, mira, te pago para que vayas y convenzas a más gente, a que firme, para que se legitime esa asamblea del 1 de junio. Están haciendo una campaña sucia en contra de los que seguimos defendiendo la tierra, de los que seguimos luchando, de los que insistimos. No somos nosotros, no somos a los que nos ven marchando, no somos a los que nos ven en un foro, en otro lugar. Estamos luchando por todos, entiéndanlo. Es nuestro pueblo también el que está en riesgo, son las comunidades las que están en riesgo. No solamente es el campo, que es ahí en donde sembramos y que hoy seguimos sembrando y estamos recogiendo cosecha. Así es que hay ese hostigamiento, sí hay intimidaciones y la campaña sucia que están haciendo en contra de todos nosotros para descalificar precisamente a una organización que ha luchado desde el 2001, que se conformó en el 2001 para defender la tierra. Pero podrían decir, son pocos, pero estamos convencidos y es cierto cuando dicen que vemos al enemigo muy grande cuando lo vemos de rodillas, pero cuando lo vemos de frente, cuando lo vemos con dignidad, cuando lo vemos así de pie y con lo que sentimos, por lo que somos y porque no queremos dejar de ser lo que somos. Somos un pueblo que ama a su pueblo. Nosotros lo vemos de pie. Y así se nos diga que es muy grande, porque el poder no es muy grande, porque precisamente hay una maquinaria de poder para poder decir, tengan, aquí está el dinero.
todos los que son premios Pritzker, como Sierra Norman, para ser más específicos, pues se relacionan con empresas, con gobiernos. El último aeropuerto más famoso fue el de Pekín, el que lo hizo, fue igual una obra monumental. Pero últimamente no, si revisamos un poco la biografía de sus personajes, bueno, igual Zaha Hadid, que fue otro Pritzker, haciendo edificios para los dictadores de Azerbaiyán, ¿no? Igual algo parecido pasó aquí cuando se hizo en la plaza, y eso por parte de Marcelo Ebrard y Felipe Leal. Hay muchos, en el gremio lamentablemente se tiene mucho a la élite, ¿no? En ese sentido, la élite política, económica. Norman Foster se relaciona con quién, con el yerno de Carlos Slim, Fernando Romero. Son de empresas transnacionales, en la construcción también son así, en el diseño también son así. Son una teoría de la independencia que igual André Gunderfrank nos puede explicar mejor, pero así funcionan. No es raro, lamentablemente no, a él no le interesa esto, no sabe de preclásico, clásico, posclásico, de nuestra arquitectura no le interesa. Apuesto que no fue a escasos minutos está la gracia orientativa, hasta dudo que sepa algo de eso, ¿no? Y si lo sabe, bueno, entonces hay una incongruencia, ¿no? Hay obviamente la ascendencia de los dos pueblos que están aquí, son milenarios, la cultura que tenemos no le interesa a esa élite que construye, que diseña. Ellos quieren hacer la imagen virtual de lo que idílicamente en su cerebro está, y ellos, y como ellos, la élite que va a viajar, así se lo imagina, no les interesa. Están hablando de ¿cuántos millones? 132 millones de personas anuales, ¿no? ¿Por qué no le pone interés a un transporte como el metro que transporta 8 millones al día? No les interesa. ¿Por qué no remueven las estaciones del metro? Resuelven problemáticas de corrupción como las que tenemos ahorita con la línea 12. Lamentablemente ese tipo de arquitectos o colegas están relacionados con esas élites, y los que estamos de este lado no les interesamos, somos algo aparte. A la pregunta que hacía el joven respecto a la situación que estamos viviendo, pues ha sido un asedio constante, nunca han quitado el dedo del renglón, han utilizado a las instituciones, en este caso a Conagua, como intermediario para ir a tocar puertas, han utilizado a la Procuraduría Agraria a través de los visitadores agrarios, que ahora ya no son visitadores, ahora ellos ya representan a una empresas inmobiliarias, y el ofrecimiento de un negocio, la tentación de un pago. Ahora ya no te expropiamos, ahora te compramos, negociemos, y vas a seguir siendo campesino. Incongruencia, porque sin la tierra, ¿qué somos? No somos nada. Y creo que ha utilizado no solo al Registro Agrario Nacional, que tiene que ver con la tierra, a la Procuraduría Agraria, que es la que nos debería de representar y asesorar, desde luego que no lo ha hecho. Ha utilizado a sectores de la iglesia para decir que no nos tenemos que oponer al progreso. Desde luego que no nos oponemos al progreso, a lo que nos oponemos es a las formas de progreso que ellos plantean, en donde todo lo quieren privatizar. Nuestro suelo, nuestro aire, lo que tenemos ahí, nuestra identidad como pobladores de esa región, no se construyó nuestro modo de ser no se construyó hace algunos años. Tiene que ver nuestra forma de ser, esa identidad que tiene una relación directa con la tierra, la quieren borrar de un solo tajo. Situación en la que creo que hemos demostrado
que no estamos de acuerdo y no nos convoca una actitud romántica ni retrógrada. Lo que nos convoca es esa reflexión de esa identidad que tiene que ver con esa verdad, con esa realidad en la que nosotros no tenemos que aceptar ninguna imposición. La mentira es la parte que ellos han utilizado, el engaño, la represión, la persecución, el encarcelamiento y el asesinato. Creo que de todos es conocido. La violación. De todos es conocido la forma en que los gobiernos quieren dar escarmiento a los que se rebelan ante esas imposiciones. Atenco, los pueblos de esa región no aceptamos ser aniquilados, ser desplazados por intereses que tienen que ver con el dinero, el enriquecimiento de esos grupos voraces que representan hoy pues esos grandes consorcios, no solo mexicanos, sino extranjeros, pero que la resistencia la seguiremos haciendo a pesar de la criminalización que han hecho de nuestra forma de defendernos. No aceptamos y vamos a seguir resistiendo, porque la tierra no nos pertenece, tan solo nos fue prestada por nuestros nietos. También es importante mencionar lo que el pueblo de México ya sabe y conoce, que durante estos 13 años de resistencia, el Estado mexicano ha fincado los cimientos de este proyecto sobre una base de corrupción, de mentira, sobre una base de violación a los derechos humanos, de la tortura sexual, sobre una base de impunidad. Un aeropuerto que finca sus bases de esta manera tiene que caer por sí mismo. Señalamos también la complicidad de las empresas, de las transnacionales, que están generando en nuestras poblaciones incertidumbre. Nuestros pueblos no han sido informados ni consultados. Y todos, sobre todo los jóvenes, están en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nuestro pueblo? ¿Qué va a pasar con nuestro futuro, con nuestros recursos naturales? Hacemos un llamado a que los medios de comunicación estén presentes, que sigan visitando este territorio y vean, que constaten las mentiras de Enrique Peña Nieto, el represor, el asesino de Enrique Peña Nieto. Toma la palabra y dice que es un aeropuerto, uno de los mejores a nivel mundial. Eso es mentira. Eso es mentira, y precisamente estamos aquí, los que vivimos en ese territorio, para mirarlo de frente y para decirle que Natenco tiene una cuenta pendiente, Enrique Peña Nieto y el Estado mexicano. Ese aeropuerto no pasará. San Salvador Atenco, Estado de México, a 28 de enero del 2015. A los medios de comunicación, al pueblo de México y del mundo, a todas las organizaciones sociales, los pueblos de Atenco y Texcoco, ejidatarios, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la comunidad en general, seguimos manifestando nuestro repudio enérgico y legítimo a la reactivación del megaproyecto de muerte llamado Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, pues desde su inicio como proyecto nos ha traído el rompimiento de la relación natural y colectiva de nuestras comunidades con la tierra.
cortando de tajo nuestra memoria de pueblos originarios con el pretexto del progreso. Para esto, los 3 niveles de gobierno han establecido estrategias de engaño, difamación, intimidación, de miedo, represión, acoso, cooptación, corrupción y de terror, así como la criminalización, la persecución, el encarcelamiento y el asesinato. Los medios que han utilizado son las instituciones CONAGUA, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Semarnat, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, INAH, Ejército, Marina, medios de comunicación, poderes legislativos, partidos políticos, funcionarios municipales y comisariados ejidales. Nuestra posición sigue siendo la misma: no negociar la madre tierra bajo ningún pretexto, pues tenemos derecho que legitiman nuestra identidad y actitud de rebeldía ante la imposición gubernamental, por lo que seguimos organizados como lo hemos venido haciendo desde el 2001 y en últimas fechas ante la simulación de la Asamblea Ejidal del 1 de junio del 2014, que promovió a obedecer, sino se ha prestado a hacer del 2014, que promovió el traidor comisariado ejidal de Atenco, Andrés Ruiz Méndez, quien no solo se ha dedicado a obedecer, sino se ha prestado a ser parte de una estrategia de provocación para generar un enfrentamiento que ha abierto las puertas a la represión y a la división, y en nuestras comunidades por las dádivas que ofrece, alentadas por el mismo gobierno que representa el asesino y represor Enrique Peña Nieto. Iniciamos la defensa legal que informamos en los siguientes párrafos. Información jurídica respecto a la defensa de la tierra. El acta de la Asamblea del 1 de junio del 2014, que pretende hacer el cambio de uso y destino de tierras de uso común a parceladas y la adopción del dominio pleno sobre las mismas, fue impugnada por compañeros ejidatarios ante el Tribunal Agrario Distrito 23, entre paréntesis, TUA 23, con sede en Texcoco, Estado de México, con el número de juicio agrario 400/2014, para que se declare su nulidad por violaciones a la ley agraria y a tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Y en ese sentido se cancele cualquier trámite o registro en dicha acta en el Registro Agrario Nacional. El 27 de junio de 2014 logramos que el Tribunal Unitario Agrario 23 nos concediera la suspensión y o medida cautelar para detener los trámites de inscripción ante el Registro Agrario Nacional respecto del acta de asamblea del 1 de junio 2014. Con esta suspensión, el dominio pleno no puede avanzar ni consumarse, por lo que las tierras de uso común siguen siendo ejidales y por eso legalmente no se puede vender ni comprar. El 22 de agosto del 2014 se celebró audiencia en el Tribunal Unitario Agrario 23, la cual se suspendió porque el grupo de golpeadores del comisariado ejidal Andrés Ruiz Méndez llegaron a agredir a compañeros ejidatarios que se manifestaban pacíficamente del tribunal para mostrar la inconformidad en contra de la corrupción y mala actuación del comisariado y de las autoridades del gobierno que están promoviendo el despojo del ejido. El 8 de septiembre de 2014, de manera ilegal y arbitraria, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario 23 deja sin efectos la suspensión y o medida cautelar del 27 de junio, y es por ello que el 11 de septiembre se interpuso el juicio de amparo 1016/2014 ante el juez segundo de distrito de Nezahualcóyotl, logrando que el 24 de septiembre de 2014 se concediera la suspensión definitiva
para que se detenga la inscripción y registro del acta de asamblea del 1 de junio y por tanto las tierras de uso común no se privaticen y sigan siendo propiedad ejidal. Esta suspensión definitiva fue confirmada por el segundo tribunal colegiado al resolver el amparo en revisión 344-2014. El juicio 1016/2014 está en trámite en espera que se resuelva el amparo en revisión 361/2014 ante el primer tribunal colegiado del segundo circuito con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México. Asimismo, se interpuso el juicio de amparo 514/2014 ante el juez quinto de distrito de Nezahualcóyotl, Estado de México, en contra del despojo de Conagua, el cual sigue en trámite en espera a que se resuelva el amparo en revisión 332/2014 ante el primer tribunal colegiado del segundo circuito con sede en Nezahualcóyotl. Como parte de la defensa de la tierra y la vida de los pueblos de la región, se ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington la implementación de medidas cautelares en favor de los habitantes de los pueblos y comunidades que se localizan en la zona de influencia del megaproyecto denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para proteger sus derechos a la vida, integridad personal, medio ambiente, salud, alimentación, vida digna, entre otros, que se verán irreversiblemente afectados en caso de implementarse dicho megaproyecto, aunando a la falta de una consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades de la región. Se hace necesario y urgente recurrir a instancias internacionales de derechos humanos que insten al gobierno mexicano a observar, garantizar y cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha signado y ratificado. El megaproyecto es completamente inviable en la zona del exclave de Texcoco, ya que pone en total riesgo a la gran biodiversidad que existe en la región, así como eleva el riesgo de inundaciones para las poblaciones circunvecinas.